Bueno, yo voy a hablar de trastornos del ciclo menstrual. Soy la doctora Gladys Fernández, soy médica ginecóloga, soy especialista en endocrinología ginecológica y de la reproducción y me desempeño como jefa de la sección de endocrinología ginecológica y climaterio del Servicio de Ginecología del Hospital de Clínicas. Quiero en esta oportunidad entonces hablarles de trastornos del ciclo menstrual. Antes que nada voy a darles los objetivos de esta charla, que van a ser, en primer lugar, definir las alteraciones del ciclo menstrual. En segundo lugar, conocer cuáles son las principales causas de alteraciones del ciclo menstrual. En tercer lugar, poder orientarnos al abordaje diagnóstico de estas causas de alteraciones del ciclo menstrual. Y finalmente, conocer las principales estrategias terapéuticas para cada una de estas causas de alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, para comenzar, tenemos que saber qué es un ciclo menstrual normal. Recuerden que cuando hablamos de ciclo menstrual normal nos estamos refiriendo a aquel ciclo que aparece con una frecuencia de 28 más menos 7 días, que tiene una cantidad de pérdida de 5 a 80 centímetros cúbicos por ciclo y que tiene una duración de 2 a 8 días aproximadamente. Y entonces, si partimos de esto que es lo normal, sabemos que nos encontramos muchas veces ante alteraciones del ciclo menstrual en cantidad y o duración, pero también alteraciones del ciclo menstrual en frecuencia. Cuando hablamos de alteraciones del ciclo en cantidad y duración, estamos hablando de hipermenorrea, menorragia, metrorragia, menometrorragia, distintos términos que probablemente les suene, pero que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia la ha agrupado bajo el término de sangrado uterino anómalo. Y este sangrado uterino anómalo hoy en día se divide en dos grandes causas, como son aquellas que tienen como causas alteraciones estructurales y entran bajo la clasificación PALM, y aquellas que son producidas por causas no estructurales que entran dentro del grupo COIN, donde los desórdenes ovulatorios pueden ser responsables de estos sangrados uterino anómalos. Pero yo voy a hacer referencia básicamente a las alteraciones del ciclo menstrual en relación a la frecuencia. Que es importante saber que cuando hablamos de alteraciones de la cantidad y o duración del sangrado menstrual, generalmente estamos hablando de lo que se debe a alteraciones en el útero. Mientras que cuando estamos hablando de alteraciones en la frecuencia, esto es principalmente consecuencia de variaciones hormonales. Estas alteraciones de la frecuencia son producto de alteración hormonal. ¿Y cuáles son? Pueden ser la polimenorrea, que es la presencia de ciclos menstruales con una frecuencia menor a 21 días, la oligomenorrea, que es la presencia de alteraciones menstruales con ciclos mayores a 35 días, la amenorrea ustedes saben que por definición se define falta de menstruación. Puede ser primaria, esto es ausencia menstrual en mujeres que nunca han tenido menstruación. Esto es cuando a la edad de los 15 años no han tenido su menarca, su primera menstruación, o cuando tienen a cualquier edad desarrollo mamario, pero a los 2 años de aparecido ese desarrollo mamario no apareció la menarca. También tenemos las amenorreas secundarias, que se definen la ausencia menstrual en aquella mujer que ha tenido previamente la menarca, pero que tiene una ausencia de 3 o más meses sin menstruar. Y obviamente la oligoamenorrea, que son aquellas mujeres que alternan periodos de oligoamenorrea, es decir, ciclos más de 35 días, con otros de amenorrea, periodos donde hay más de 3 meses sin menstruar. Todas estas alteraciones tenemos que saber que se pueden agrupar en primaria o secundaria. ¿Qué quiere decir? La polimenorrea, oligoamenorrea pueden ser primarias si es que desde la menarca la mujer presenta estas alteraciones, o secundaria si es que ha presentado previamente ciclos normales, pero en algún momento de su vida comenzó con estas alteraciones del ciclo. Entonces, básicamente tenemos que tener en cuenta que de un desarrollo folicular normal, con una competencia ovocitaria normal, vamos a lograr un ciclo regular ovulatorio. Cuando hay una alteración, ya sea causada por alteración del mismo eje hipotálamo hipófiso gonadal o por alteración de cualquier eje, lo que se va a producir en primer lugar es un defecto en fase lútea que se va a manifestar con polimenorrea, más
tardíamente va a originar una disfunción ovulatoria que se manifestará con una fase folicular alargada. Esta fase folicular alargada se manifiesta con oligomenorrea y finalmente va a llevar a anovulación, que clínicamente va a manifestarse como amenorrea. Entonces, cuando estamos ante una paciente que tiene polimenorrea, que dijimos que es aquella paciente que tiene ciclos con una frecuencia menor de 21 días, tenemos dos situaciones: que la mujer no haya ovulado y por lo tanto se produzca descamación, ¿sí?, por el estímulo estrogénico del endometrio y aparecen sangrados con frecuencia de menor de 21 días, o puede ser que haya ovulado, pero que la fase lútea esté acortada, sea una fase lútea inadecuada. Estas son las dos principales causas. ¿Qué patologías producen anovulación o fase lútea inadecuada para manifestarse como polimenorrea? Bueno, para ello tenemos que pedirle tres determinaciones, como son la TSH, la prolactina y la FSH. Si encontramos una TSH baja, entonces estamos en presencia de un hipertiroidismo como causante de la polimenorrea. Si encontramos una prolactina elevada, estamos frente a una hiperprolactinemia. Y si encontramos una FSH alta, esta paciente con polimenorrea puede ser que se trate de un inicio de una insuficiencia ovárica primaria, o si se trata de una paciente de 45 años, obviamente va a ser la transición a la menopausia. ¿Qué pasa con la oligomenorrea? Tenemos que saber que tanto la oligomenorrea como la menorrea secundaria o la oligoamenorrea, la combinación de las dos, están implicando que existe oligo o anovulación. Y entonces, ¿cómo sabemos cuáles son las causas? Está descrito que el 28% de las causas de oligomenorrea son responsabilidad del síndrome de ovario poliquístico. El 20% se deben a disfunción hipotalámica, el 15% a una hiperprolactinemia, un 10% a la mal llamada falla ovárica precoz, hoy se llama insuficiencia ovárica primaria, y bien lejos, un 1%, el hipotiroidismo. Obviamente hay otras alteraciones también que se asocian con oligomenorrea. ¿Cómo vamos a investigar estas causas? Bueno, lo primero nos vamos a basar en el interrogatorio. Antecedentes familiares, preguntarles a la madre, es decir, cómo eran los ciclos de la madre, cuál era la edad de la menarca, cuál fue la edad de la menarca de nuestra paciente, y si es una oligomenorrea secundaria, interrogar, y esto es fundamental porque muchas veces nos hacen ellas mismas el diagnóstico, con qué se asoció. ¿Por qué? Porque puede haberse asociado con la aparición de acné, hirsutismo y alopecia, que antes no la tenía. Sí, puede ser que se deba a un aumento del peso corporal, o por el contrario, a un cambio en la conducta alimentaria, un descenso importante de peso porque me hice vegetariana, o porque empecé a entrenar, estoy haciendo actividad física, o bien porque tengo depresión y estoy tomando un psicofármaco. Así que es muy importante el interrogatorio. No deja de tener mucha importancia el examen clínico. Ahí vamos a determinarle a la paciente el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, pero principalmente la presencia de acantosis nígricas. Estos son dos datos, dos factores que nos van a estar hablando de insulinoresistencia. ¿Por qué es importante? Porque la insulinoresistencia se asocia con aumento de andrógenos, tanto por el ovario como por la glándula suprarrenal. Vamos a buscar la presencia de galactorrea, porque la amenorrea asociada a galactorrea nos está diciendo que esto es una hiperprolactinemia. Vamos a determinar la presión arterial, la palpación tiroide, vamos a buscar la presencia de signos clínicos de hiperandrogenismo, por lo que se conoce SCORE de Ferriman y Galway. Entonces, ¿qué quiero mostrarles? Que la evaluación de la amenorrea o de la oligomenorrea se hace básicamente por estas tres determinaciones: FSH, TSH y prolactina. ¿Por qué? Porque nos permite diferenciar las causas, las cuatro causas más comunes de oligoamenorrea. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinarle a esta paciente con oligoamenorrea. Obviamente, si es una paciente que tiene oligoamenorrea de años, no determinamos la beta-HCG porque asumimos que si tenía riesgo de embarazo, ella se hizo el test de embarazo, pero sí siempre la solicitamos en los casos de amenorrea. Amenorrea, sobre todo amenorrea secundaria. Entonces, vamos a pedirle la TSH, la prolactina y la FSH.
¿Por qué? Porque esto nos va a orientar a la causa. Si la paciente tiene una TSH elevada, vamos a estar pensando que el hipotiroidismo es la causa de su oligomenorrea. Si tiene una prolactina elevada, va a ser la hiperprolactinemia. Si tiene una FSH alta, la insuficiencia ovárica primaria va a ser la causa de su amenorrea. Pero el tema es cuando tiene su FSH baja o normal. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener los dos grupos más comunes que son los causantes de oligomenorrea. Entonces, TSH, FSH y prolactina, y vemos que una TSH es elevada, estamos en presencia de un hipotiroidismo. Tenemos que saber que 1 en 8 mujeres en algún momento de su vida van a desarrollar hipotiroidismo, y obviamente el tratamiento va a ser administrar levotiroxina hasta lograr un estado eutiroideo. Pero también sabemos que otra causa es la insuficiencia ovárica primaria. En este caso vamos a tener TSH normal, prolactina normal, y vamos a tener un aumento de la FSH. Y entonces, ¿qué quiero mostrarles? Que cómo se define la insuficiencia ovárica primaria. Inicialmente se definía como toda aquella mujer menor de 40 años que tenía 3 meses de amenorrea. Obviamente se descartaba en estos casos que sea sexualmente activa el embarazo, y se pedía TSH, FSH, prolactina, como verán, y estradiol. Entonces nos encontraríamos con la TSH, la prolactina normal, la FSH mayor de 40 y el estradiol menor de 20. ¿Qué hacíamos? Repetíamos luego de un mes, y si confirmábamos este FSH mayor de 40 con estradiol menor de 20, decíamos que era una insuficiencia ovárica primaria. Hoy se sabe que el estradiol no nos sirve para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hacemos el diagnóstico, como dicen las guías de ESRE, que es la Sociedad Europea de Reproducción Humana, que es hacer el diagnóstico mucho más anticipado, de modo que no esperamos la amenorrea, porque fíjense que ESRE recomienda para hacer el diagnóstico no solamente la amenorrea, sino la presencia de oligoamenorrea de al menos 4 meses de ovulación. Esto, asociado a las dos determinaciones de FSH mayor de 25 unidades, nos permite hacer el diagnóstico de insuficiencia ovárica primaria. ¿Qué es lo que sabemos? Que pueden ser de causa autoinmune o pueden ser de causas genéticas. Cualquiera sea la causa, tenemos que ofrecerle terapia hormonal. Esta mujer no puede estar sin hormonas porque esto está asociado a mayor riesgo cardiovascular, por lo tanto le vamos a dar terapia hormonal, o si ella es activa sexualmente le vamos a indicar anticoncepción hormonal, porque sabemos que hay un 5 o un 10% de mujeres con insuficiencia ovárica primaria que embarazan espontáneamente, y por lo tanto esta va a ser la indicación para el tratamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta la edad normal de la menopausia. Esto significa hasta los 50, 51 años, sobre todo porque tenemos que saber que la terapia hormonal no es anticonceptiva. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? Como decíamos, la terapia de reemplazo hormonal, o si la paciente es activa sexualmente y no desea embarazar, el anticonceptivo. Pero si por el contrario esta paciente desea embarazar, vamos a ofrecerle la ovodonación como alternativa terapéutica. El otro gran grupo de oligomenorrea son aquellas pacientes que tienen aumento de los niveles séricos de prolactina. ¿Qué tenemos que saber? Que para determinar la prolactina tenemos que cumplir las consideraciones preanalíticas. Es una hormona que se debe determinar en la fase folicular temprana. Todos los análisis hormonales siempre se realizan entre el segundo al quinto día del ciclo. Esto es importante para evitar el aumento y el pico que tienen en la fase folicular tardía y el aumento secundario que aparece en la fase lútea. En las determinaciones de prolactina, además, le tenemos que decir a la paciente que la determinación la haga antes de las 9 de la mañana, que tenga 2 horas despierta antes de ir al laboratorio, que permanezca 30 minutos en reposo en el laboratorio antes de la extracción, y que 24 horas antes no realice actividad física ni tenga relaciones sexuales. ¿Y cuáles son las causas de hiperprolactinemia? El valor normal de prolactina en general es entre 5 y 25 nanogramos por mililitros, pero sabemos que hay condiciones fisiológicas que aumentan la prolactina. Ustedes saben que está aumentada en el embarazo, en la ovulación, por eso hay que hacerlo en fase folicular temprana, obviamente en la lactancia, el ejercicio físico, por eso le decimos que 24 horas antes no tenga actividad física,
pero también sabemos que la causa más común por lejos de hiperprolactinemia es la toma de psicofármacos. Por lo tanto, siempre hay que interrogar ante un dosaje elevado de prolactina el uso de psicofármacos. Hay mucha gente que toma psicofármacos, que toma antieméticos, que toma fármacos antihipertensivos. Hay una lista muy amplia de medicamentos que pueden aumentar los niveles de prolactina. Y luego tenemos causas patológicas, que aquí tenemos los adenomas productores, que cuando miden menos de 10 milímetros se habla de microadenomas. Los macroadenomas son los tumores productores de prolactina que miden más de 10 milímetros, pero en general dan niveles de prolactina muy altos, más de 100 nanogramos por mililitros, pero también tenemos muy rara vez lesiones hipotalámicas que también pueden aumentar los niveles de prolactina, entre otras causas. ¿Qué quiero mostrarles? Que dijimos que entre 5 y 25 nanogramos por mililitro es el nivel normal de prolactina. Fíjense, cuando va aumentando, la prolactina lo primero que hace es alterar la fase lútea, por lo tanto da un acortamiento de la fase lútea que se manifiesta clínicamente como polimenorrea. A medida que aumenta los niveles, va a producir mayor patología. Así, cuando tenemos niveles muy altos de más de 100, suele aparecer la menorrea. ¿Qué quiere decir? Que hay un correlato y una correlación entre el nivel de prolactina y la mayor patología que produce en el eje reproductivo. Obviamente, cuando estamos frente a presencia de hiperprolactinemia, si la causa es medicamentos, la vamos a retirar para evitar que tome este medicamento que provoca hiperprolactinemia. A veces no se puede retirar, pero en condiciones donde no encontramos una causa, lo que se conoce como hiperprolactinemia idiopática o es la causa tumoral, aún en macroprolactinomas, la medicación de elección es la cabergolina, que es un agonista dopaminérgico sumamente efectivo para el tratamiento de la hiperprolactinemia. Luego tenemos aquellas pacientes que tienen, fíjense, ya sea todos los estudios normales, tienen FSH normal, TSH normal y prolactina normal. Entonces, tenemos que diferenciar los dos grandes grupos, que son las causas más comunes, como les había dicho. Por un lado, la menorrea hipotalámica y por otro lado, el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Por la presencia o no de androgenismo, de hiperandrogenización, y por otro lado por la historia clínica. Esto es fundamental. Y entonces así vamos a tener, como les dije, prolactina, FSH, TSH normal, pero tenemos una historia clínica distinta en la menorrea hipotalámica funcional. Hay una historia de estrés o de alteración física con la dieta o ejercicio excesivo. En la historia clínica de la paciente con SOP puede ser que nos refiera que la mamá era irregular, que tiene hiperandrogenismo clínico, que la mamá tenía acné o que aumentó de peso ella. Además, la presencia de signos de hiperandrogenismo que es típico del SOP, mientras que las pacientes con amenorrea hipotalámica funcional no suelen tener andrógenos elevados. Y por otro lado, saber que el síndrome de ovario poliquístico cursa con un aumento de LH sobre FSH, se dice la relación LH-FSH, que si bien no es diagnóstico, es bastante característica en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Esta relación LH-FSH mayor de 2 es la que estimula en las células de la teca, la LH, la producción de andrógenos, o bien, si son obesas, pueden tener insulinoresistencia, como les dije antes, porque la insulina estimula la producción de andrógenos, tanto en la célula de la teca como en la adrenal. Entonces, aquí tenemos los dos grandes grupos, ¿sí? Frente a FSH, TSH y prolactina normal, tenemos el hiperandrogenismo y la disfunción hipotálamo-hipofisaria. Ya dijimos que la disfunción hipotálamo-hipofisaria puede ser secundaria a ejercicio físico, puede ser secundaria a trastornos de la conducta alimentaria o estrés. Dentro del estrés tenemos las mudanzas, la muerte de un familiar querido, hay una lista de situaciones de estrés que puede originar amenorrea hipotalámica. ¿Qué características tienen? Que a diferencia de lo que sucede en el síndrome de ovario poliquístico, el perfil gonadotrófico de la amenorrea hipotalámica es del tipo prepuberal. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una relación LH-FSH menor a 1, ¿sí? Además, se dice que son niñas con una situación de estrés que las llevan a un aumento del cortisol. La DEA y sulfato puede estar disminuido, el estradiol, de acuerdo a la etapa, puede estar bajo o normal, pero finalmente tenemos que saber que son niñas que están generalmente con ahorro energético. Esto quiere decir que tienen una disminución de la T3. Recuerden que la T3 es la hormona tiroidea activa y se sabe que en situaciones de disfunción hipotalámica hay un descenso de la T3 como
consecuencia para ahorro energético. Y entonces, la amenorrea hipotalámico funcional, la que tenemos que saber que como no hay daño estructural, es funcional. Yen, que es el padre de la endocrinología ginecológica, sostenía que se trataba de una amenorrea endógena, una forma de anticoncepción endógena, por el cual el individuo no podía darse el lujo de embarazarse en esta situación adversa ya sea por déficit energético o adversa ya sea porque está en una situación de estrés. Y entonces, ¿por qué esta amenorrea hipotalámica funcional aparece? Porque ya sea secundaria a trastornos de la conducta alimentaria, porque es secundaria al estrés o ejercicio físico excesivo, o bien a psicógena o secundaria a distintas situaciones de estrés psicológico. ¿Cómo vamos a orientarnos? Y bueno, básicamente el interrogatorio. Preguntarle a la paciente si ha cambiado de dieta, si tiene una dieta restrictiva. A veces la dieta no es restrictiva por lo que dice la paciente, pero uno empieza a interrogar y se da cuenta que es una dieta donde ha sacado toda la ingesta de grasas. Otras veces tenemos el entrenamiento físico. Vamos a ver que muchas veces la paciente pierde peso, por lo tanto su índice de masa corporal tiene un descenso importante. Otras veces tenemos un evento traumático que coincide con el inicio de la oligomenorrea. Y en el examen físico vamos a buscar la presencia de un índice de masa corporal bajo y como tiene un descenso de T3, como les había dicho, como consecuencia de ahorro energético, vamos a tenerla como si fuera clínicamente hipotiroidea. ¿Esto qué quiere decir? Con bradicardia, con hipotensión, con las palmas amarillentas, con hipotermia, incluso aumento del colesterol. Recuerden que la T3 es necesaria para el metabolismo correcto del colesterol. ¿Qué buscamos entonces? Vamos a buscar la TSH, la FSH, la prolactina y le agregamos la LH. ¿Por qué? Porque sabemos que todo va a estar normal, incluso la FSH, pero la relación LH-FSH es menor a 1. Y vamos a buscar el cortisol porque sabemos que es una situación de estrés y el cortisol va a estar elevado y la T3 como consecuencia de ahorro energético va a estar baja. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente el tratamiento va a ser la psicoterapia para que la paciente reconozca qué es lo que está provocando su amenorrea hipotalámica funcional, que generalmente se soluciona con modificaciones dietarias, aumentando la ingesta calórica o aumentando la ingesta de grasas, o bien con reducción del nivel de actividad física en aquellas chicas que entrenan. Bueno, y finalmente el otro gran grupo, que es el grupo del hiperandrogenismo, las oligomenorreas asociadas a hiperandrogenismo, que pueden ser consecuencia del síndrome de ovario poliquístico, de la hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardío o de tumores androgénicos que pueden ser ováricos o adrenales. ¿Qué quiero mostrarles? Que por lejos el 28% de los hiperandrogenismos se deben al síndrome de ovario poliquístico. Otras más raros se deben a la hiperplasia suprarrenal congénitos, muchos más raros aún a tumores productores de andrógenos, pero también existen otras causas. ¿Qué quiero decirles? Que para hacer diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, que se definió esta entidad en 1931-35 por primera vez, en el 90 surge el criterio del NIH, pero en el 2003 surge el criterio de Rotterdam, que es el que se utiliza en la actualidad y que define a la presencia del síndrome de ovario poliquístico por la presencia de 2 de 3 criterios. ¿Cuáles son los 3 criterios que consideran? Uno, el hiperandrogenismo clínico y o bioquímico. El 2 es la oligoanovulación y el punto 3 es la presencia de ovarios poliquísticos. Fíjense que tenemos distintos fenotipos porque dijimos que para hacer el diagnóstico necesitamos 2 de estos 3 criterios. Saber que un criterio es el hiperandrogenismo, que como les dije, no es necesario que sea clínico y o bioquímico. Puede ser que tenga solamente hirsutismo o que tenga hiperandrogenismo clínico sin hirsutismo. El hirsutismo lo valoramos con una escala que se llama escala de Ferriman y Galway, donde tenemos en cuenta, en la sección tenemos fotos de este score, donde son las 9 zonas del cuerpo a las que le damos a cada zona un puntaje de 0 a 4. 0 es ausencia de vello terminal y 4 es presencia similar a la del hombre de pelo terminal en esas zonas. Las 9 zonas andrógenos dependientes son la zona de la barbilla, la zona de los brazos, la zona de los muslos, la zona supraumbilical, la zona infraumbilical, la zona prepectoral, la zona
posterior, ya sea en la espalda, y la parte posterior atrás en la cola. Fíjense que en esta escala se hace una suma de todo el score y si es 8 o más se dice que es la paciente hirsuta. En esta escala no se considera el vello que aparece en el antebrazo ni tampoco en la pierna, porque se considera que el vello debajo de la rodilla, como del antebrazo, no es andrógeno dependiente. ¿Qué es importante? Que si bien hacemos diagnóstico de SOP con dos de estos tres criterios, el diagnóstico de SOP es un criterio de exclusión. ¿Y qué tenemos que excluir? Otras causas de amenorrea y también, que ya las vimos, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, la menor hipotalámica funcional, pero sobre todo tenemos que excluir los tumores productores de andrógenos que se caracterizan porque son clínicamente evidentes, son pacientes que de golpe aparecen con un hirsutismo de rápida progresión y que es muy severo, aparece incluso virilización, aparece modificación del tono de la voz, aparece clitoromegalia y además cuando hacemos los análisis se encuentran con andrógenos que son 2 a 2.5 veces por encima del valor de referencia máximo del laboratorio. Pero otra entidad que hay que diferenciar es esta, que es la hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa. Es una enfermedad autosómica recesiva, es rara, pero que hay que diferenciarla del SOP porque clínicamente es muy parecida. Al faltar esta enzima se va a producir acumulación de la 17-hidroxiprogesterona. Por lo tanto, para hacer diagnóstico de SOP, una 17-hidroxiprogesterona. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que la 17-hidroxiprogesterona en condiciones normales tiene que ser menor de 2, pero si es más de 10 ya nos permite hacer el diagnóstico de hiperplasia, y si es entre 2 y 10 tenemos que hacer un test de estímulo para ver que el valor no sea mayor de 10 y descartar la hiperplasia suprarrenal. Por lo tanto, para el diagnóstico de SOP nos vamos a basar primero en la clínica con oligomenorrea y o hiperandrogenismo. En el laboratorio necesitamos la hiperandrogenemia bioquímica, siempre acuérdense que se realiza en fase folicular temprana y debe descartarse la hiperplasia, por lo tanto no tiene que faltar, además de los andrógenos, la delta 4, la testo biodisponible, la testo total y el sulfato de hidropiandrosterona, no puede faltar la 17-hidroxiprogesterona y la ecografía ginecológica donde van a aparecer los ovarios de aspecto poliquístico, que se define con la presencia de más de 12 folículos entre 2 a 9 milímetros y o un volumen ovario mayor de 10 centímetros cúbicos. Y entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento? Y depende del motivo de consulta de la paciente, si consulta por signos de hiperandrogenismo, por las alteraciones del ciclo o porque busca embarazo, al ser una ovuladora puede buscar embarazo. Y entonces tenemos que si consulta por alteraciones del ciclo, si tiene relaciones sexuales, obviamente vamos a elegir anticonceptivos, lo mismo que si no posee actividad sexual, sabemos que como no ovula, con progestágenos cíclicos, esta paciente va a andar bien. Si solamente consulta o lo que a ella realmente le molesta el hiperandrogenismo clínico, vamos a darles anticonceptivos. Y en este caso, lo ideal es darles anticonceptivos asociados a antiandrógenos. Y obviamente la inducción de la ovulación si consulta por fertilidad. Y entonces, para concluir, acá tenemos entonces todas las causas de de oligoamenorrea, que pueden ser la hiperprolactinemia, la insuficiencia ovárica primaria, el hipotiroidismo, la disfunción hipotalámica hipofisaria y el hiperandrogenismo. Entonces, vamos a ver si esto quedó claro con 3 preguntas. La primera pregunta es, ante una paciente con amenorrea, sin otros síntomas y laboratorio que informa una prolactina de 45 nanogramos por mililitros. Dijimos que el valor normal es entre 5 y 25. La primera conducta a seguir será considerarlo un valor normal, no porque dijimos que es hasta 25. Interrogar la presencia de comorbilidades, el uso de medicación u otras condiciones fisiológicas. Sospechar en primera instancia un macroprolactinoma. Recuerden que el macroprolactinoma da valores muy altos, generalmente más de 100 nanogramos por mililitros. Sospechar la presencia de tumor hipotalámico. Recuerden que no es común la presencia de un tumor hipotalámico. Y además, como les dije, siempre lo primero que tenemos que hacer es descartar que la paciente no esté utilizando medicación.
La segunda pregunta dice, ¿cuál es la causa más común de hiperandrogenismo? La hiperplasia adrenal congénita, el síndrome de ovario poliquístico, los tumores productores de andrógenos y una entidad que se llama síndrome de hiperandrogenismo, insulinoresistencia, acantosis nigricans. Ya dijimos que por lejos la principal causa es el síndrome de ovario poliquístico, pero recuerden que es un diagnóstico de exclusión donde tenemos que excluir obviamente tumores productores de andrógenos, también este síndrome y la hiperplasia suprarrenal congénita. Y la tercera pregunta es, ¿cómo define la polimenorrea? ¿Son ciclos menstruales con frecuencia de mayor de 28 días? ¿Ciclos menstruales con frecuencia entre 28 y 45 días? Esto algunos lo pueden considerar normal, para nosotros es 28 más menos 7 días. Ciclos menstruales con frecuencia de menos de 21 días, ausencia menstrual de más de 3 meses. Recuerden que la ausencia menstrual de más de 3 meses es la amenorrea y que los ciclos regulares son los que aparecen con 28 más menos 7 días, por lo tanto, los que aparecen con una frecuencia menor de 21 días son los ciclos polimenorreicos. Bueno, espero haber sido clara, les agradezco mucho la atención y aquí quiero mostrarles todos los participantes de nuestro equipo de la sección de endocrinología ginecológica. Cualquier inquietud pueden escribirme a fernange@intranet.net. Muchas gracias.